Buenas noches, docente y compañeros. A continuación les presentamos el video 1 de la materia de criminología. Cordial saludo. Para dar inicio a la exposición, abordaremos los conceptos básicos de la criminología. En primer lugar, la antropología criminal, esta pues tiene su origen en el positivismo. Se encarga de estudiar al hombre delincuente desde sus inicios y está estrechamente relacionado con la medicina. La psicología criminal busca comprender las causas y el origen del delito, interesándose su estudio por la investigación en el déficit que presentan las personas en este campo. En tercer lugar, la sociología criminal. Esta estudia el delito desde una perspectiva social, buscando comprender cómo los factores sociales influyen en el comportamiento delictivo. La criminología clínica se ocupa del caso individual como disciplina médica con un carácter clínico. Su objeto es delinear a través del estudio de la persona criminal los factores individuales considerados causa de la acción delictiva. La penología se encarga de estudiar las penas y las medidas de seguridad, así como las instituciones poscarcelarias y posasilares, y estas brindan un apoyo y acompañamiento a quienes han salido de prisión. La sociología del control penal estudia las instancias, instrumentos, categorías y momentos solo previstos por las normas jurídico-penales que promueven la legitimación del orden, pero desde un interés sociocultural y político-económico. La sociología jurídico-penal, esta pues abarca o estudia los comportamientos normativos que consisten en la formación y aplicación del sistema penal establecido, los efectos de reacción al comportamiento desviado, el control y el impacto en la vida social visto tanto desde las instituciones como pues fuera de ellos. Y por último, las criminologías, este se refiere a ese otro extraño, ya que este pues tiene comportamientos deliberados de delincuentes peligrosos, que normalmente pertenecen a grupos culturales o raciales distintos o bueno específicos. Aquí bueno se ven unos estereotipos o prejuicios construidos por la sociedad y simplemente lo ven como alguien diferente que no encaja dentro de esta misma sociedad. Ahora hablaremos de un tema muy importante y es lo relacionado con las diferencias entre criminología, derecho penal, política criminal y criminalística. La criminología, esta se encarga de estudiar conductas antisociales, esas que se desvían de lo que normalmente está aceptado por la sociedad y que incluso atentan contra su integridad. Por otra parte, al ser el hombre un ser biopsicosocial, el delito de explicarse como un fenómeno que abarca aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos. En este sentido, pues la criminología no solo busca comprender las causas y consecuencias del delito, sino que también desarrollar estrategias efectivas que permitan prevenir y abordar el crimen en la sociedad. El derecho penal, por su parte, es un instrumento de control social y protección jurídica que se apoya en medidas restrictivas de la libertad, lo cual es una consecuencia natural de la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por eso es que el derecho penal define de manera clara y específica qué conductas son consideradas delitos y su respectiva sanción. En este sentido, el legislador solo puede recurrir al sistema penal para proteger bienes jurídicos de carácter constitucional. Ahora bien, la política criminal es el conjunto de estrategias, planes y acciones del Estado colombiano para prevenir, controlar y sancionar el delito. Y eso incluye medidas penales y extrapenales, y se establecen por parte del Consejo de Política Criminal y se articula a través del Plan Nacional de Política Criminal que actualmente se encuentra en su versión 2021-2025. El Plan Nacional en este contexto cumple con dos fines importantes y es articular las acciones del Estado en la lucha frontal y articulada contra la criminalidad y sus manifestaciones y por otra parte se orienta a la protección de los derechos de las personas que integran la sociedad colombiana.
La criminalística es una disciplina científica aplicada en el ámbito judicial que se encarga de investigar y esclarecer hechos delictivos mediante el análisis técnico de evidencias físicas. Su objeto principal es construir con precisión lo ocurrido en una escena del crimen, identificar a los responsables y aportar pruebas válidas ante los tribunales. La criminalística en Colombia tiene el enfoque multidisciplinario que se apoya en diversas ciencias y técnicas para analizar la escena del crimen. Algunas de sus ramas más importantes incluyen medicina legal, estudia lesiones y causas de muerte; dactiloscopia, identificación por huellas digitales; balística forense, análisis de armas y trayectorias de proyectiles; toxicología forense, detención de sustancias tóxicas en el cuerpo; genética forense, identificación mediante ADN; etimología forense, estudio de insectos para estimar el tiempo de muerte; grafología forense, análisis de escritura para identificar autores; planimetría y fotografía forense, documentación de la escena del crimen. En este contexto, al esclarecer los hechos delictivos mediante el análisis científico de la evidencia física, se convierte en una gran ayuda en la administración de justicia. Las diferencias más significativas es que la criminología se enfoca en estudiar al hombre y sus características sociales, culturales, físicas y psicológicas y el tratamiento que se les debe dar en cada caso. El derecho penal, pues es el conjunto de normas que busca sancionar las infracciones. Este trata el delito, el delincuente y las penas. La política criminal, esta se compone de estrategias mediante las cuales el Estado lucha contra el delito por medio de las penas y las instituciones. Y por último, la criminalística, que permite descubrir y verificar de manera científica un presunto delito a través de conocimientos metodológicos y tecnológicos. ¿Qué son las criminologías críticas? Este es un concepto muy amplio que a través de las décadas se ha transformado. Estos desafían los presupuestos de la criminología convencional. La mayoría de sus grandes exponentes se inspiran en las teorías marxistas, que son algo materialistas, en donde se cuestiona la estructura del poder y las desigualdades sociales. También se señala que la justicia no es igual para todos y que puede llegar a ser injusto y discriminatorio. Estas teorías no justifican el comportamiento delictivo, pero sí estudia desde sus orígenes y desde un aspecto social para que con esto puedan llegar a haber cambios de real impacto que ayuden a bajar el índice de criminalidad. La criminología crítica y sus diversas ramificaciones adoptan un enfoque en el que consideran que la distribución desigual del poder y de los recursos materiales dentro de la sociedad influye de manera enorme en el aspecto criminal y por ende en los mecanismos de control. También se puede decir que la criminología crítica es una corriente que promueve la igualdad y la mejor calidad de vida para las personas menos beneficiadas dentro de la sociedad. Esta corriente está en contra de las políticas penales tradicionales y duras, ya que son represivas y se ha visto que esto trae resultados contraproducentes. Características de las criminologías críticas. La criminología crítica, tal como desarrolla Alexandro Barata, se caracteriza por una ruptura con las concepciones tradicionales de la criminología positiva y liberal, basándose en las siguientes premisas. Uno, crítica al sistema penal como instrumento de control social. No ve el derecho penal como un mecanismo neutral de justicia, sino como una herramienta que reproduce desigualdades sociales y protege los intereses a los grupos dominantes. 2, análisis estructural y macro socioecológico. Estudia el delito y la criminalización dentro del contexto de las estructuras económicas, políticas y sociales. Considera que el delito no es un fenómeno natural, sino una construcción social. Desconfianza de las entidades oficiales. Cuestiona la validez de las críticas oficiales de criminalidad, ya que reflejan solo a los sectores más vulnerables y no a los delitos de cuello blanco o de las élites. Enfoques en el proceso de criminalización. Se centra como en ciertos comportamientos son definidos como en delitos y como en ciertas personas que son etiquetadas como delincuentes más que en el acto en sí.
Perspectiva política y transformadora. Propone una política criminal alternativa orientada a la reducción de uso de derecho penal a la transformación de las condiciones sociales que generan criminalización. 6. Inspiración en el máximo y teoría del conflicto. Parte de una visión crítica de la sociedad capitalista en donde el derecho penal actúa como un mecanismo de control de las clases subalternas. 7. Interdisciplinariedad. Integra aportes sociológicos, la filosofía, la economía política y la historia para comprender un fenómeno criminal y su complejidad. Crítica a la ideología y la defensa social. Rechaza que el derecho penal proteja a toda la sociedad por igual. En cambio, sostiene que protege intereses particulares bajo la apariencia de universalidad. 45. Gracias por su atención.